Esta de acá está grabada ya en YouTube. Yo más rato le voy a decir la página ya. Toda esta parte de la explicación que voy a hacer hoy día está en YouTube. O sea, casi todo. Bueno, sí, todo acá. Ya, entonces vamos a ver, si tienen su tabla, igual la van alistando. Ya, los que tienen en PDF la van alistando. Y los que tienen, bueno, a mano, ya lo imprimieron, igual, ¿no? De todas formas, ahorita le va a salir la pantalla. Ya, este es un breve resumen que hice de todo lo que se ha avanzado, de todo lo que he avanzado, todo lo que he aprendido, casi está muy explicado acá, casi, bueno, un poco resumido. Bueno, tal como está acá, ya esta va a ser la ayudantía número 1, se podría decir, y vamos a ver los conceptos principales que se van a ocupar, ¿no? Lo que es termodinámica, sistemas, según el intercambio de masa, qué tipo de sistema puede ser, todo eso. Ustedes ya vieron con el ingeniero que termodinámica es una parte de la física que se enfoca en el estudio de la energía, es decir, principalmente del calor y del trabajo, ¿ya? Lo que va a hacer en termodinámica va a ser estudiar netamente la energía, ¿ya? ¿En qué forma? Hay muchas formas de energía, ¿no? Pero acá van a estudiar las principales que son el calor y el trabajo, ¿ya? El calor, lo vamos a estudiar mucho. Creo que el ingeniero le envió un PDF sobre eso también y también sobre el trabajo. Ya estas dos variables son muy importantes. Estas dos formas de energía van a tener que cambiar de calor a trabajo o de trabajo a calor, ya va a depender de eso, depende del proceso. Pero en sí, termodinámica es una parte de la física que va a estudiar la energía en dos formas principales, que son el calor y el trabajo mecánico, ¿ya? Entonces, termodinámica es eso. Ahora, ¿qué es un sistema termodinámico? Para que nosotros podamos entender y analizar los problemas, desde los más simples hasta los más complejos, requerimos estudiarlo por sistema. Sistema, yo le voy a llamar aquella parte que yo voy a estudiar, ¿ya? Por ejemplo, como le puse acá, es una porción de espacio la cual nos interesa analizar. Puede que tenga masa o puede que sea un vacío, ¿ya? Pero el sistema va a ser una porción de espacio la cual me interesa analizar. Una botella de vidrio, pongámoslo así, el espacio que tiene adentro, todo lo que está formado, todo, incluso el material, todo eso, ese es mi sistema, ¿ya? Una garrafa es mi sistema. Todo lo que voy a estudiar es mi sistema. Entonces es una porción de espacio a la cual nos interesa analizar. Ahora el sistema puede moverse, ya puede ser un sistema móvil, también puede intercambiar lo que es masa y energía. Si el sistema cerrado, pues no intercambia masa, ¿no? Pero en el caso del sistema abierto, sí va a intercambiar masa. Y también intercambia energía, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que al sistema le puedo suministrar calor o le puedo quitar calor. El sistema puede generar trabajo o puedo suministrarle trabajo al sistema. Entonces, de esa forma es que dice que se puede intercambiar energía, ¿ya? De calor y trabajo, y también puede intercambiar masa, ya que puede entrar más al sistema o puede salir masa del sistema. Entonces, llevamos 3 puntos. Miren, el sistema puede moverse, puede intercambiar masa o energía, y también el sistema puede cambiar de tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que puede cambiar de volumen. Ya sea que el volumen aumente, ya el sistema se va a expandir, o el volumen disminuya, que el sistema se va a contraer. También puede ser el caso de que el sistema no pase esto de acá, que simplemente permanezca un volumen constante. Por ejemplo, una garrafa, el volumen que va a tener el sistema, ya, el recipiente, es constante. La garrafa no se va a deformar. Si usted le pone mucha presión, resiste eso. Es un proceso de volumen constante, podríamos decir, ya, porque el recipiente es rígido, no va a cambiar de volumen. Hay otros casos, como por ejemplo los globos, las esferas, esos sí tienden a cambiar su volumen, ¿ya? Entonces, esa parte de sistemas termodinámicos y termodinámica, ¿se entendió hasta ahí? Quisiera que me digan sí o no, alguien que sea. Sí. Ya. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben estos conceptos acá, entonces más adelante tampoco no lo van a entender mucho, ¿ya? Si hablo muy rápido, me avisan. Si hablo muy lento también. Había veces en el 3 semestre que hablaba muy, muy rápido y no me entendían a veces. Pero trato de hablarlo lo más común que se pueda. Como les decía, el sistema es el espacio al cual nos interesa analizar, ¿no ves? Este sistema está compuesto ¿por qué? Por los límites, ¿ya? Los cuales son los que rodean al sistema, ¿ya? Rodean al sistema. Esto acá es algo, se puede decir, imaginario que ustedes van a ver. Ustedes pueden trazar un límite. En el caso de la hoja, ustedes dicen, mi límite lo voy a trazar, va a ser desde aquí hasta acá. O mi límite va a ser acá hay otro tanque, supongamos,
y su límite lo expanden y voy a estudiar este sistema acá y un tanque más. Entonces, su límite usted va a ser lo que ustedes van a delimitar la zona de estudio de ese sistema termodinámico, ¿ya? Entonces, es una línea segmentada que le ponen, donde van a decir que esa va a ser su área de estudio. Esto también se lo conoce como frontera, ¿ya? Límite o frontera. Entonces, en el sistema, puede que esté vacío, puede que haya masa, depende, puede que haya agua, aire, lo que sea, cualquier sustancia. Y a ese sistema de ahí, yo le puedo introducir calor. Ya le puedo dar calor al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor del espacio que está afuera va a cruzar los límites del sistema y va a entrar al sistema. Entonces, este calor acá es una variable de trayectoria. Más adelante la vamos a estudiar mucho por qué, ¿ya? Pero es una variable en la cual va a pasar los límites y va a entrar al sistema. Yo le doy calor a lo que está acá. No tengo que comprar mis perritos que están peleando. Ya, como les decía, entonces el sistema, yo le doy calor al sistema, entonces el signo va a ser positivo, ¿ya? Si el sistema, en el caso de que yo lo caliente, va a ser positivo, pero si yo le quito calor al sistema, va a ser negativo, ¿ya? Este es un caso común, miren. ¿Qué pasa si yo le doy calor? El signo, ¿qué va a ser? Va a ser positivo. Es lógico, ¿por qué? Porque el sistema se va a calentar. Pero si yo le quito calor al sistema, el sistema se va a enfriar, por tanto es un signo negativo. Hay un caso común que pasa en las garrafas, ¿no? Que a veces la gente, para tener mayor aprovechamiento de eso, hacen que le ponen un poquito abajo y entonces las garrafas se calientan, ¿no? Y ese calor que tiene ahí, pues hace que el gas que está ahí comienza a salir por la manguera y pues aprovechan mucho mejor el gas, pero eso es peligroso, ¿no? Entonces en ese caso, ¿qué están haciendo? Están calentando el sistema, ¿no? Dándole un fuego de la parte exterior, digamos. Pero en caso que lo quieran enfriar, hay otras personas que para que la garrafa no se caliente, no sé si han visto ustedes que la garrafa lo sumergen en agua, ¿no? Entonces eso hace que la garrafa no se caliente, le quitan calor, poniéndolo la garrafa en una bañera fría, no sé, o con hielo, lo que sea. Yo he visto eso, yo no hago tampoco ni uno ni lo otro, pero he visto que hay personas que hacen eso, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo del calor, espero que no se confundan. Si yo le digo, ¿qué si no tiene esto? Ustedes van a ver, pasó esto, entonces es positivo. ¿Qué si no tiene esto? Negativo, ¿ya? En el caso del trabajo es todo lo contrario. El trabajo, si yo le doy trabajo al sistema, si mi sistema me consume trabajo, ya sea eléctrico u otro tipo de trabajo, el signo es negativo. Pero si mi sistema produce trabajo, va a ser positivo porque es algo productivo y algo que mi sistema está realizando. Mi sistema produce trabajo, lo realiza el exterior, es signo positivo. Mi sistema del exterior consumo trabajo, entonces es negativo. Un ejemplo claro son las heladeras. Mira. La heladera, considerarlo todo en conjunto, es un sistema, la heladera, ¿ya? Entonces, como es un sistema todo, como es un sistema todo acá, mira, supongo que la heladera es un sistema, ¿no? Requiere energía sí o sí eléctrica para funcionar, ¿no? Entonces un sistema tiene un ciclo negativo, podemos decirlo así, donde el cual consume trabajo, ya la heladera consume trabajo, pero ese trabajo que hace se transforma en algo mucho mejor, digamos, que es lo que provoca un espacio refrigerado después, ¿no? Entonces, si el sistema produce trabajo, entonces sería positivo, como el caso de las turbinas, ¿no? Produce trabajo. Esto de acá es la explicación que se le puede hacer a la ley de signos del calor y el trabajo, ¿ya? Si tienen dudas sobre esto, me pueden realizar, no hay problema. Ya, como está todo claro, entonces, esto es lo que pasa con termodinámica, los sistemas termodinámicos, la ley de signos del calor y el trabajo. Y para que se entienda mucho mejor lo que se ha hecho esto de acá, es que analicemos a los sistemas conforme a la masa, ¿ya? Conforme a la masa. ¿Por qué? Miren, porque si analizamos conforme a la masa, se podría subdividir en tres partes importantes. La primera, considerando solamente la masa, es que el sistema termodinámico sería cerrado si la masa es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa no va a entrar ni va a salir. La masa yo la voy a estudiar, o el sistema lo voy a estudiar desde que la masa ya estaba ahí. Y la masa no va a salir ahí. Va a producir cambios, no sé, cambios de fase adentro, pero la masa siempre va a estar ahí. Eso es un sistema cerrado. La masa es constante, no va a salir, tampoco va a entrar. Sistema abierto es en el caso del sistema abierto hay dos tipos, ¿ya? El SAF y el SAF. Sistema abierto, como dice su nombre,
¿ya? Es que la masa o sea, va a fluir, digamos, ya sea que entre y salga, o sea que entre nomás y ya no salga, o sea que también esté lleno todo acá y salga. ¿Cómo sería explicado eso? Mire, sistema abierto sería el SAEF y el SAEF. Sistema abierto de estado y flujo estable, significa, ¿ya? La masa entra y sale. En el sistema abierto de estado y flujo estable, que es el sistema abierto más conocido, ¿ya? La masa va a entrar y la masa va a salir. Ya como el caso, digamos, de las tuberías, generalmente eso no ocurre en tuberías, o algunos dispositivos termodinámicos que vamos a ver, que la masa va a entrar y toda esa masa que entró va a salir también. Va a haber un flujo másico constante, ¿ya? El fluido va a entrar y va a salir, va a entrar y va a salir. Eso pasa en el sistema SAEF. Sistema SAEF ya serían dos cosas, que la masa entre y no salga, que es un llenado. Sistema SAEF, que la masa salga y no entre, que es un vaciado. Miren, en el caso de los AEFO hay una bonita explicación, ya donde se puede realizar, que la masa entre y no salga. Cuando ustedes llevan las garrafas, digamos que los camioneros llevan las garrafas, ¿verdad? La llevan a la fábrica y la ponen ahí en la cinta transportadora y viene la maquinita y plum, lo llena. Es un proceso de llenado. Pero en el caso de ustedes, cuando van a sus casas, supongamos que ocupan una garrafa ahí y ¿qué va a pasar? Ponen la garrafa, la abren y entonces sería un proceso de vaciado, donde la masa sale y no está entrando, está saliendo, 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 están vaciando las cosas. Entonces, eso es un caso de SAEFU, ¿ya? Que igual se puede analizar. ¿Tienen dudas hasta acá? Para que vayamos a la siguiente hoja. Disculpa, ¿qué No, significaba SAEPO? Sistema abierto. ¿Cómo? ¿Qué significaba SAEPO? ¿Sistema abierto de qué? Ah, ya. Sistema abierto de estado y flujo estable y el otro es sistema abierto de estado y flujo uniforme. Este es estable porque se pueden medir las condiciones de las variables. Eso vamos a verlo más a detalle. Esto de acá es para su segundo parcial, este es para su final. El de acá arribita es primer parcial, el de acá segundo parcial y el de acá tercer parcial. Ya así va a ser la cosa. Nosotros vamos a enfocar muchísimo a lo que es sistema cerrado. Luego de avanzar todo eso, vamos a ver sistema abierto, el SAEF, y luego de ver todo eso, vamos a ver SAEF, que es la combinación de sistema cerrado y sistema abierto de estado y flujo estable. ¿Ya? Ya, vamos a ver la siguiente página. Después de ver lo que es termodinámica, los sistemas termodinámicos, hay que ver qué es un estado termodinámico, ¿ya? El estado termodinámico en sí es un conjunto de variables definidas que expresan las propiedades de un sistema termodinámico. Cuando yo le diga, mídame su estado termodinámico o dígame qué estado termodinámico tiene, usted tiene que decirme las variables que tiene ese estado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué presión tiene? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué energía interna tiene? ¿Qué entropía tiene? Y etcétera. Y entonces, estado termodinámico es el conjunto de variables definidas, ya que usted lo puede definir, que expresan las propiedades del sistema termodinámico, de saber, o sea, hay que saber cómo está el sistema, entonces de esa forma podemos realizarlo por estados termodinámicos, ¿ya? Ahora lo otro que es, miren, variables de estado, ¿ya? Son variables termodinámicas que identifican al estado termodinámico, ¿ya? Entonces, las variables de estado me van a ayudar a definir a qué presión está mi estado, a qué temperatura está, todas esas cocinas me ayudan las variables de estado. ¿Cómo se clasifican esas? Se clasifican en intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia y se escribe con minúsculas. Esto acá al ingeniero le gusta que lo escriban así, por eso está escrito así, donde la presión es minúscula, la temperatura es mayúscula y el volumen específico es minúscula. Esta acá es mayúscula para no confundirla con la variable de tiempo, ¿ya? Y sus unidades son estas: presión, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, temperatura en grados centígrados, volumen específico, que es metros cúbicos sobre kilogramo, ¿ya? Estas variables de acá no dependen de la cantidad de materia, es decir, no dependen de la masa. ¿Por qué? Miren, si yo tengo un sistema, ¿ya? Y yo el sistema lo divido en dos, automáticamente, o en tres o en cuatro, lo que sea, cada parte va a tener la misma presión. Es como yo le digo a ustedes, a ver, consideren un cuarto, ya una sala o lo que sea, y la sala la dividen en dos.
al final, ¿qué va a pasar? A un lado va a haber la misma presión y al otro lado la misma presión, ¿no? Entonces va a pasar eso, ¿ya? La temperatura es lo mismo. Si ustedes tienen una cantidad, un vaso de agua, por ejemplo, y lo dividen entre dos, ¿qué va a pasar? Tiene la misma temperatura a un lado y al otro va a ser lo mismo igual, ¿no? Volumen específico, de la misma manera, ¿ya? Acá, a este de acá, lo que le pasó fue lo siguiente, mira. Como acá en volumen no es metros cúbicos, para que sea intensivo se lo dividió sobre la masa, ¿ya? No depende de la masa, dice acá, ¿ya? Pero acá se lo dividió sobre la masa, ¿ya? ¿Para qué? Es como si el valor estuviera metido dentro, ¿ya? Para que se entienda que no depende de la masa. El de acá sí depende de la masa. Las extensivas son variables que su valor depende de la masa. Se escribe con letra mayúscula en el caso de volumen total, metros cúbicos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, la sustancia pura. Sustancia pura es aquella sustancia que independientemente del estado termodinámico que se encuentre, ¿ya? Mantiene su composición. ¿Qué quiere decir eso? Que la sustancia, por ejemplo el agua, si sea sólida, líquida, vapor, sigue siendo agua, sigue siendo H2O, ¿no? Ya si lo llamamos un estado diferente, ya ahí va a cambiar la cosa. Pero vamos a analizar lo que son los estados de líquido y vapor, lo principal que vamos a ver acá. Estados sólidos no vamos a ver, el INGE tampoco avanza eso. Y entonces vamos a ver las sustancias puras, que es el agua, el aire y otras más. Ahora, ¿qué es una fase? Una fase es cuando el estado presenta uniformidad en sus variables. Por ejemplo, un gas está en una fase gaseosa. Líquido está en una fase líquida. Si yo tengo vapor y líquido, va a estar ¿en qué? En dos fases. Supongamos, a ver, si yo acá al agua lo mezclo con alcohol, ¿sería una fase o dos fases? Una fase. Okay. Una fase, ¿no? ¿Qué fase sería? Líquida, ¿no? Muy bien. Y si al gas si al aire lo mezclo con nitrógeno, ¿qué sería? Una fase igual, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, así va a ser la cosa, ¿ya? Si es una fase, se refiere a que ese estado, ¿ya? Va a tener uniformidad en sus variables, ¿ya? Tanto, si acá, por ejemplo, hay dos gases, van a tener la misma presión, la misma temperatura al final. En el caso líquido, igual, si lo mezclo con agua, con alcohol, va a tener la misma temperatura, presión, todo eso. Bueno, llevamos 2 hojas, con esta acá vamos a acabar esta partecita de acá. Después de haber visto, miren, qué son los estados termodinámicos, ¿no? Ahora tenemos que ver qué son los procesos termodinámicos. Un proceso termodinámico, ya, existen, bueno, en sí proceso termodinámico solamente son la sucesión de estados, ¿ya? Un estado llega a otro, ya es un proceso termodinámico. Yo tengo una variable acá, por ejemplo, de presión, temperatura, volumen, de inicio de mi estado, y si yo le hago una transformación, ya sea que le quite calor, o le doy calor, o pasa algo con el trabajo, entonces sí o sí va a haber un cambio en las variables, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber un cambio de estado, ¿ya? Y ese proceso de un estado a de un estado 1 a un estado 2 se lo conoce como proceso termodinámico, ¿ya? Y ahora, ¿cuántos tipos de procesos termodinámicos hay? Hay dos tipos, que son los ideales y los reales, ¿ya? El ideal es conocido como proceso reversible. Esto de acá, quiero que ustedes se lo anoten, bueno, si no, memorícenlo de la mejor manera. Cuando el INGE les diga a ustedes reversible o coequilibrio o calentamiento, enfriamiento muy lento, tiene que ver mucho para su parcial esto de acá, ¿ya? El INGE le gusta preguntar procesos ideales y procesos reales, ¿ya? Esto de acá ustedes lo van a tener todo el semestre, digamos, para su primer parcial hasta su final para todo. ¿Qué proceso es? Van a decirte, ideal o real. Ideal tiene unas fórmulas diferentes, real tiene fórmulas diferentes. Entonces, para el ideal, ¿cómo se lo conoce como proceso ideal? Se lo conoce como proceso reversible, cuasi equilibrio, calentamientos o enfriamientos muy lentos. Ahora, ¿por qué reversible o cuasi equilibrio? ¿Por qué calentamiento o enfriamiento muy lento? Porque cuando hacemos todas estas palabritas acá que están acá, que es lo ideal, solo cumple cuando pasa esto, miren. Cuando es aquel proceso que una vez realizado se puede volver a su estado inicial, sin modificar el ambiente exterior ni el mismo sistema. Ya yo hago un montón de procesos al sistema y lo puedo volver al inicio de nuevo, pero sin modificar lo que tiene el sistema y modificar sus exteriores. Eso es el proceso ideal. Aquí en termodinámica ustedes van a ver. Obviamente estos procesos en la vida real no existen, ¿ya? Pero hay algunos que se asimilan o se asemejan a lo que son reales. Entonces, por esa razón es que se estudian los ideales, para ayudarse a entender los procesos reales, ¿ya? Entonces, el proceso real
es todo lo contrario o sea, todo lo contrario a lo ideal. El proceso real es lo que existe, sí o sí, en la vida real. Entonces, conocido también como proceso irreversible, generalmente ocurre por la fricción, ¿ya? Estos acá no pueden volver al estado inicial. Por más que pase algo, no va a poder volver, ¿ya? Entonces, por eso son procesos reales. Y su causa principal es por la fricción. No se puede eliminar la fricción, ¿ya? Entonces, siempre va a haber fricción. A ver, hasta aquí entonces hemos visto esta página. Si tienen dudas de esta parte, me la hacen saber ahorita mismo. O si no, igual van a poder verlas en la página de YouTube. ¿Cuánto tiempo me queda? Me avisan. Ya es que a veces en el celular no aparece, pero en la compu a veces aparece y a veces no aparece. Ya. ¿Qué son los estados termodinámicos? Lo hemos visto, es donde se pueden medir las variables, ¿no?, que hemos estudiado. Para entender esto de acá, ya voy a hacer una breve explicación de lo que está acá. Quizás en fisicoquímica han escuchado la palabra título, ya, o también saturación de estas palabritas acá. Título es la cantidad, ya título o calidad se llama. Es la cantidad relativa de vapor en una mezcla. Cuando ustedes digan cuánto es el título de su sistema, ustedes van a decir 0%, 80%, 100%. Solo hay desde 0 a 100%, ¿ya? Y si le dicen qué porcentaje de calidad tiene, igual ustedes dicen bueno, 0%, 85, 100, depende. Pero solo hay desde 0 a 100, ¿ya? 0 quiere decir una cosa y 100 quiere decir otra cosa. Como acá el concepto dice que es la cantidad relativa de vapor en una mezcla, ¿qué quiere decir eso? Que el título solo va a analizar exclusivamente, principalmente cuando hay mezcla, ¿ya? Porque si el título es 0, significa que no hay nada de vapor. Y si es 100%, sí, significa que todo es vapor. Entonces más se va enfocado a lo que es mezcla, ¿ya? Cuando hay una mezcla, entonces el título ahí actúa. ¿Qué quiere decir eso? Miren, cuando es mezcla, va a haber dos cosas, líquido y vapor. Entonces, ¿qué hace el título? El título mide la cantidad de vapor relacionada con la cantidad de masa total que tienen. Ustedes tienen, por ejemplo, 10 kilogramos de agua, digamos, y ambos, o sea, hay 10 kilogramos de agua, ¿no? Pero ustedes tienen 8 kilogramos de vapor, digamos, y no sé qué van a hacer ustedes, 8 kilogramos de vapor sobre 10 kilogramos del agua que tengo total, incluido el líquido y incluido el vapor. Entonces, ustedes todo eso lo multiplican por 100. ¿Qué están haciendo ahí? Sacando una fracción donde dicen que la masa de vapor relacionada con la masa total que tienen ahí. Y eso va a depender mucho. Por ejemplo, si ustedes no tienen nada de masa de vapor, ¿qué va a pasar? ¿Qué sería entonces el resultado acá? Cero, ¿no es? Y si su masa de vapor es 10 kilogramos y la masa total que tiene es 10 kilogramos, ¿qué va a pasar? Va a ser 1, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces eso? Que si es completamente vapor el sistema, título va a ser 1. Y si es completamente líquido el sistema, va a ser 0. Pero si hay un poquito de líquido y un poquito de vapor, ya ahí va a variar eso. Va a ser 10% vapor, 80% vapor, depende. Entonces el título va desde 0 a 1. 0, nada de vapor, todo líquido. Y 1, o sea, todo va a estar vapor. ¿Ya? Entonces miren, la masa de vapor ya está acá y la masa total va a estar acá. Entonces la masa total, ¿de qué está compuesta? De la masa líquida y masa de vapor. Ustedes van a analizar la masa de vapor sobre masa total. Y eso le va a dar el título. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Saturación. ¿Qué es saturación? Saturación es una condición del agua en el cual el vapor está a punto de convertirse en líquido o viceversa. Esta palabrita de acá generalmente ocurre cuando el agua va a cambiar de fase, ¿ya? El agua va a cambiar de fase. Ya sea que el agua que esté en líquido vaya a ser vapor o vaya el vapor a ser líquido. Cuando está a punto de ser eso, entonces se refiere a saturación. Incluso cuando está en el proceso de cambiar de fase, eso igual se lo conoce como saturación. ¿Tienen dudas hasta ahí del título o la palabra saturación? Ya, creo que no.
Entonces el título no se olviden, ya que es la cantidad de vapor presente en la mezcla. Varía de 0 a 1, 0% o 100%. O lo pueden poner en números enteros, 0 y directamente 1 también. Hay 5 tipos de estados en termodinámica, ¿ya? El primero es el líquido enfriado, el segundo es líquido saturado, el tercero es mezcla, el cuarto es vapor saturado y el quinto es vapor recalentado. Miren, el primer estado, ¿ya? Se lo conoce como líquido enfriado. Yo les dije que íbamos a analizar solamente dos fases del agua, que es la de líquido y vapor, ¿no? Pero acá al líquido, no, o sea, al líquido normal, al agua normal, se lo conoce de dos formas, digámoslo así, como un líquido frío o su enfriado también, así llamado, y al agua normal que se conoce como líquido saturado. Ya entonces, hay estas dos diferencias acá. Al líquido enfriado lo van a simbolizar con la letra LSE para no hacerlo muy largo. ¿Y qué es esto de acá? Es una sustancia que se encuentra a una temperatura menor que su temperatura de saturación. Por ejemplo, dice temperatura 1 menor a temperatura de saturación. Ese es el líquido enfriado. ¿Por qué? Si yo me pongo a pensar y digo, mi sistema, a ver a qué temperatura está, digamos, lo mido y todo, está a 30 grados centígrados. Entonces mi sistema tiene una temperatura de 30 grados centígrados, comparo en tabla y digo, mi temperatura de mi sistema a 30 grados centígrados es menor a la temperatura en la cual el agua cambia de fase. ¿Cuánto cambia de fase el agua? 100 grados centígrados. Entonces, 30 grados centígrados es menor a 100 grados centígrados, por lo tanto es un líquido subenfriado. Y no nos olvidemos lo siguiente, este valor de acá, ¿a qué presión estaba? ¿A qué presión hierve el agua a 100 grados centígrados? A una atmósfera, ¿no es? Entonces, eso tiene que ver mucho también. Por ejemplo, mira acá. Si ustedes van a tabla, ¿no? Pueden hacer lo siguiente. Su sistema ustedes lo miden y dicen que la presión es 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo que decir con una atmósfera. A esta presión de acá, el agua cambia de fase a ¿cuánto? Cambia de fase a ¿cuánto? A 100 grados centígrados. En la tabla van a tener siempre eso. A una presión tienen una temperatura en la cual el agua cambia de fase, o temperatura de saturación. Entonces la presión de 1, se fijan en tabla, la temperatura que está a su ladito es 100 grados centígrados. Entonces dicen, a esta presión cambia de fase a la temperatura del agua, 100 grados centígrados. Y compara con la temperatura de su sistema, 30 grados centígrados. 30 es menor a 100, sí, líquido enfriado. Y entonces, de esa manera pueden determinar un líquido enfriado. Fíjense que lo han hecho con dos variables, con presión y temperatura, ¿ya? Ahora, ¿cómo es lo del líquido saturado? 30 grados centígrados es menor a 100 grados centígrados. Entonces el agua está un poco fría, digámoslo así, ¿no? Y si yo el agua lo caliento y lo caliento, y llega a 80 grados centígrados, el agua aún no va a cambiar de fase. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar a ¿cuánto? Llega a 100 grados centígrados y recién quiere cambiar de fase. Entonces, cuando el agua está a 99 grados centígrados, ¿ustedes creen que el agua cambió de fase? O nada todavía. O apareció por lo menos un átomo por ahí que se fue y quiso convertirse en vapor. No, todavía. Todavía no, ¿eh? Entonces, cuando llega a ser esto de acá, 100 grados centígrados, y comienza a ser igual que la temperatura en la cual el agua cambia de fase, entonces ahí se lo conoce como líquido saturado. Ojo que esto es muy importante. Líquido saturado se refiere al agua que va a cambiar de fase, pero aún no hay nada de vapor, no apareció ni una burbujita, o sea, no apareció nada todavía. Es ese punto justo antes de cambiar de fase, ¿ya? Ahí se lo conoce como líquido saturado. El agua está a punto de cambiar de fase. Miren, ¿qué dice acá? Sustancia que está a punto de convertirse en vapor, pero aún está todo líquido, es decir, a punto de cambiar de fase, donde su temperatura de su sistema se igualó con la temperatura de tabla, que es 100 grados centígrados. ¿Y cuánto es el título ahí? 0. Se lo dice líquido saturado cuando el título es 0. ¿Qué le he dicho? Que el título vale 0 es cuando no hay nada de vapor todavía y todo el agua está líquido a punto de ser vapor. Entonces 0, ¿ya? Pero pasan unos segundos después, ¿qué va a pasar? Va a aparecer vapor poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Entonces la mezcla la simboliza con la letra M y dice que es un estado donde existen dos fases. Como le he dicho, va a aparecer vapor. Como le acabo de decir, va a aparecer vapor, ¿no? Entonces, poco a poco va a comenzar a aparecer. Existen dos fases, es decir,
vapor y líquido en el sistema, ¿ya? Donde fíjense que la temperatura, ¿ya? La temperatura de su sistema va a ser la misma de tabla. Va a ser la misma de tabla. Y entonces, como les decía, el título acá, ¿ya? No va a ser 0 ni va a ser 1. ¿Por qué? Porque 0 es líquido saturado y 1 es vapor saturado, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando es mezcla, el título va a estar 0,1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,75, todo. Va a estar entre esos valores acá, ¿ya? Y eso lo conoce como mezcla. En otras palabras, aquí ya va a haber líquido y va a haber vapor, ¿ya? Entonces, eso tengan cuidado acá. Y también no se olviden lo siguiente, que la temperatura del sistema va a ser la misma de saturación. Ustedes se han puesto a pensar, o sea, ¿por qué la temperatura del sistema sigue siendo la misma de saturación cuando está cambiando de fase? ¿Se acuerdan de la campana de Andrews que vieron en fisicoquímica? Que el agua va a tener la misma temperatura, o sea, va a estar, sigue siendo constante la temperatura hasta que la última gota de agua se haga vapor. Ya hasta que, si todo está líquido, ¿no? Y comienza el cambio de fase, la temperatura va a ser constante. El cambio de fase de líquido a vapor va a ser a la misma temperatura todo el tiempo hasta que todo se haga vapor. Y una vez que todo se haga vapor, recién va a comenzar a calentarse más. Si te hacen la prueba con un termómetro en un laboratorio, yo hacía eso en fisicoquímica, me acuerdo, y les demostraba que se mantenía constante. Entonces, no se olviden, temperatura constante acá. ¿Ya? Después que ya el título fue de 0, acá era 0, ¿no? En líquido saturado, y aquí ya en mezcla ya, ya hay 0,5, 0,8, ya llega a 0,9, llega a 0,99, donde ya, o sea, si se dieron cuenta, acá era todo agua, ¿no? Acá ya hay vapor y agua. Y poco a poquito el agua se va convirtiendo en ¿qué? En vapor. Y acá donde la última gota de agua se convirtió en vapor, en ese punto también donde el agua ya no hay nada de agua, solamente es vapor, se conoce como vapor saturado. O sea, acá dice, mira, sustancia que en su totalidad es vapor y puede ser vapor recalentado. Es decir, que después de calentar ese vapor se va a hacer un vapor recalentado, porque ya lo voy a recalentar más. Y también le puse está a punto de cambiar de fase. ¿Por qué? Eso después le explico. Pero eso es porque vamos a ir en sentido contrario. Eso vamos a verlo en las campanas después. Entonces, acá todo el agua ya está en estado de vapor. Título es igual a 1. Y fíjense que la temperatura acá del sistema va a ser la misma de saturación. ¿Ya? Entonces, de esa forma ustedes pueden, si quieren verificarlo en video, en lo que sea, o en tabla incluso, que la temperatura de líquido saturado, mezcla y vapor saturado, es decir, desde el líquido hasta que sea vapor saturado, la temperatura del sistema va a ser la misma de saturación. Ya todo el tiempo. Y si yo caliento ese vapor saturado, sigue, ¿qué va a pasar? Se va a hacer vapor recalentado. Me dan un segundo mientras analizan. Déjame, amor. También hizo calor.
Disculpar, es que estaba pagando de Netflix y estaba en esos asuntos. Ya, como les decía, miren, después de ser vapor saturado el sistema, ya va a comenzar a ser vapor recalentado. ¿Por qué pasa eso? Porque alguna vez el vapor saturado ya se hizo todo vapor, entonces comienza el vapor a recalentarse mucho más, yo le doy más calor y más calor. Y acá pasa lo siguiente, la temperatura ya no es 100, de 100 se hace 101, 102, 103, va a llegar hasta 200, 400, 500, no sé, depende de lo que llegue. Y acá la temperatura va a ser mucho mayor que la que está en tabla, la de 100 grados centígrados. Entonces miren, vapor recalentado es cuando la temperatura del sistema es mayor que la de saturación, ¿ya? Sustancia que se encuentra a la temperatura mayor que la temperatura de saturación. A la presión de kilogramo fuerza, ¿a cuánto cambia el agua de fase? 100 grados centígrados. Mi sistema, ¿qué temperatura tiene? 200 grados centígrados. Entonces, 200 es mayor a 100 y es vapor recalentado. Siempre comparando lo siguiente, miren, en el caso de líquidos enfriados y en el caso de vapor recalentado, comparen la temperatura del sistema con la temperatura de tabla. En el caso de la líquido saturado, mezcla de vapor saturado, ustedes van a tener sí o sí una variable de datos que es tipo 0, o bien 1, o bien 0,5 en el caso de cada uno, ¿ya? Entonces, miren, eso es muy importante que ustedes entiendan, ¿ya? Si tienen dudas, pregúntenme ahorita. Quizás estoy hablando muy rápido, pero trato de abarcar lo más rápido posible para que no nos atrasemos también. ¿Pues entendido hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Se entendió bien. Ya, si no se entendía igual me dicen, porque uno tiene que explicar a la que se entienda, digamos. ¿Ya? Bueno, ya me cansé de hablar, la verdad. He hablado mucho. A ver, ¿qué más? Aquí está. Con esto, si ustedes no entendieron esto acá mucho, yo les voy a explicar lo siguiente. Lo que es teoría, lo que es así, anotaciones, todo eso tiene que explicarse con la parte matemática. Y la parte matemática tiene que demostrarse en la parte gráfica. Por eso es que en sus exámenes el INGE le va a preguntar ejercicio y gráfico. Ejercicio y gráfico. Si es un ejercicio muy largo, quizás no le pregunte gráfico, pero ejercicio y gráfico. ¿Ya? Entonces, usted tiene que saber la teoría, tiene que saber la parte matemática y tiene que saber la parte gráfica también. Todo esto de acá está en este diagrama también. Hoy me hice una pregunta, a ver, la tengo. ¿Por qué comparamos con tabla en vapor recalentado? En estos casos, cuando usted dice comparar, bueno, cuando dice comparar, pasa que para resolver un estado, ustedes requieren dos variables, ya sea presión y temperatura, lo común es presión y temperatura, ¿ya? Y si ustedes tienen presión y temperatura, ahora yo les digo a ustedes, por ejemplo, a la presión de 2 kilogramos fuerza, y su temperatura de su sistema, bueno, su sistema tiene una temperatura de 80 grados centígrados, y su presión de su sistema es 2 kilogramos fuerza. Y yo les pregunto ahora, ¿en qué fase está su sistema? ¿En fase líquida, está en mezcla, en vapor? ¿Qué fase está, digamos? ¿O qué tipo de estado tiene? Ustedes no saben ahorita en cuál están, ¿no? Pero si yo le digo a ustedes a la presión de 1 kilogramo fuerza y su sistema está a temperatura de 30 grados centígrados, entonces ustedes dicen a la presión de 1 kilogramo fuerza, yo ya sé que mi temperatura de saturación es 100 grados centígrados, pero mi sistema está a ¿cuánto? A 30, ¿no? O a 50, digamos. Y es menor, ¿qué sería? Líquido enfriado. Entonces, cuando tengan sí o sí dos variables, tienen que analizar cuál de estos estados va a ser, ¿ya? Siempre cuando tengan presión y temperatura, analizan qué estado va a ser el de acá. Eso vamos a ponerlo en práctica después de ver lo siguiente, ¿ya? Muy buena la pregunta que hicieron, pero ya siempre y cuando tengan dos variables, analizan qué fase le va a tocar o qué tipo de estado. Líquidos enfriados, líquido saturado, mezcla, vapor saturado o vapor recalentado. Como le dije al principio, vamos a ver lo que es sistema cerrado. Ya, sistema cerrado, vamos a ver hartísimo eso. Y para que se entienda mucho mejor, el sistema cerrado se lo dividió en dos formas, límite fijo y límite móvil. ¿Por qué límite fijo? ¿Por qué límite móvil? Tanto el sistema cerrado como y como el de acá, ambos es un sistema cerrado. Eso quiere decir que la masa no va a entrar ni va a salir, va a estar siempre ahí. La gran diferencia es que esto de acá es un recipiente rígido que no va a cambiar, el volumen no se va a
formar aunque le metan la presión que tengan. Y el de acá, lo mismo va a pasar. No se va a formar, tampoco se va a fregar, no va a pasar nada. Pero hay una gran diferencia. El de acá es rígido, completamente cerrado, ¿ya? Y el de acá también es completamente cerrado y rígido, pero acá tiene un cilindro y tiene su pistón, el cual el pistón va a comenzar a subir o también puede comenzar a bajar, depende del proceso. Con el sistema cerrado límite fijo, la masa y el volumen permanecen constantes. La masa está adentro, no va a salir ni va a entrar, va a estar siempre ahí, es constante. 5 kilogramos, todo el tiempo va a tener 5 kilogramos, 5 kilogramos, 5 kilogramos. O 1 kilogramo, 1 kilogramo, 1 kilogramo. O 0,6, o 0,5 kilogramos, 0,1, depende. Ya, pero va a estar siempre ahí la masa. Y el volumen del recipiente, ¿cuánto va a ser? Digamos, de 10 litros o de 100 litros. Y siempre va a ser 100 litros, 100 litros, 100 litros, 100 litros. Es decir, que el sistema cerrado límite fijo no va a cambiar qué cosa, ni la masa ni el volumen. Masa constante, volumen constante. Entonces, no se olviden que esto de acá tiene estas dos variables constantes. No se olviden, por favor, no se olviden, no se olviden, no se olviden. Y sistema límite móvil, sistema cerrado límite móvil, la masa permanece constante, pero el volumen puede variar. En el caso de acá, ya no es un tanque, acá es un cilindro y pistón. ¿Dónde el cilindro es este de acá? Es un cilindro obviamente, pero visto frontalmente. Y un pistón que está acá, en el cual puede desplazarse. Ya sea que yo, por ejemplo, le pongo una presión acá y el pistón pues va a descender, ¿no? O si no, caliento todo acá, caliento el agua acá, caliento el vapor que está acá, y el pistón, por la presión que va a tener acá adentro, va a comenzar a empujar al pistón y va a comenzar a subir. Entonces, de esas formas ahí pueden pasar. Ya, una vez entonces entendido los límites fijos, los límites móviles, ya vamos a ver lo que pasa con un diagrama. Este es un diagrama presión versus volumen específico, en el cual tienen presión en esta línea de acá y volumen específico en esta línea de acá, ¿ya? Es un diagrama PB, así es como se lo simboliza. Un diagrama PB, donde tienen una campana, ¿ya? Mejor lo voy a ver. Tiene una campana acá de saturación, todo esto que está con resaltador, y donde tienen temperaturas constantes, de menor a mayor. Mira, acá es 60, 100 grados, y acá 260. Y así va. Toda esta parte de acá se lo conoce como líquido enfriado. Desde esta parte de acá abajito hasta el punto crítico se lo conoce como líquido saturado. Lo que está dentro de la campana se lo conoce como mezcla. Y lo que está desde el punto crítico hasta abajo de aquí se lo conoce como vapor saturado, es sobre la línea. Y lo que está fuera de la línea, esta parte de vapor recalentado. Para que se entienda mejor eso, vamos a hacer lo siguiente. No sé cuánto tiempo me queda, pero espero que me alcance. El diagrama de presión versus volumen específico se lo construye así ya. Esta línea de acá puede ser una línea así que la pueden hacer ustedes a mano un poquito recto, pero no es recto ni es chueco para allá, ni tampoco es inclinado para allá. Es ligeramente inclinado, ¿ya? Y una vez que está ahí, entonces ustedes en ese pico de arriba comienzan a descender y lo convierten en una campana. Pero ustedes lo van a hacer más bonito, ¿no? Pucha que la otra. Ya, algo así. Entonces, ese es el diagrama presión versus volumen específico, presión kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, volumen específico metros cúbicos sobre kilogramos. Esta es una línea de saturación, ¿ya?
línea de saturación lo conoce, que va desde un punto cero acá hasta un punto crítico, que es la parte de arriba, un punto crítico. Pucha. Ya, ahí está. Punto crítico. Y desde el punto crítico hasta acá. ¿Qué va a pasar con esto? Miren. A esta zona de acá, ¿ya? Se le conoce como líquidos enfriados. Ahorita van a ver lógicamente por qué. Y este punto de acá, toda esa línea de acá, toda esa línea de ahí, se lo conoce como líquido saturado. Y lo que está acá adentro se lo conoce como mezcla. Y desde este punto, toda esa línea ahí de saturación se lo conoce como vapor saturado. Ya, vapor saturado. Y lo que está fuera de ahí se lo conoce como vapor recalentado. Una vez viendo todo eso, miren lo siguiente. Por ejemplo, como acá es presión, ¿no ve? Y este volumen específico, no se olviden que acá hay temperatura, desde la más bajita, ya, desde 0 grados centígrados, digámoslo así, 10 grados centígrados, hay una de 20 grados centígrados, hay una de 100 grados centígrados, depende de usted ya, aquí va, y así va, y va hasta la última temperatura, ya, y va después para arriba, para allá, y así, ya, pero toda esa campana está compuesta de temperaturas, desde pequeñas a grandes. Ya. Por ejemplo, pongamos lo siguiente. Yo tengo mi estado o mi sistema a la presión de 1. O sea, ¿1 qué? 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Qué le voy a hacer? 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Y mi sistema, mi sistema está a esa presión. Y si yo le digo a ustedes, a la presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿qué temperatura de saturación le corresponde? ¿A qué temperatura cambia de fase? ¿Cuánto es? ¿Tienen su tabla? Sí, no, eso se lo saben de memoria, por eso es que hice con 1. Y ustedes hacen su isoterma. Agarran su temperatura, un poquito arriba, intersectan ahí con esa línea de ahí, en esa dirección, y desde ahí hacen una línea recta y comienzan a descender. Y ustedes le ponen ahí 100 grados centígrados. ¿Ya? Ahora hagamos lo siguiente. Si yo les digo, a ver, mi sistema está a la presión de 1 kilogramo de fuerza sobre centímetros cuadrados. Y es líquido saturado. ¿Dónde estaría el puntito? Estaría aquí. ¿Por qué? Yo le dije, mi sistema está a la presión de 1 y es líquido saturado. Entonces, está en la línea de saturación de líquido saturado. Entonces, a la presión de 1 y es líquido saturado. No puedo hacerlo más arriba. ¿Por qué? Porque estaría en la presión de 2 o más arriba en la presión de 3. Entonces, si alguien le dice a ustedes, hágame un estado a la presión de 1 y que sea líquido saturado. Entonces, ustedes dicen, hago en presión de 1 y le pongo el puntito ahí en esa dirección que identifica que está esa presión y en la línea de saturación. Tampoco puedo hacer la línea acá adentro. ¿Por qué? Porque ya estaría en la zona de mezcla. Entonces, tengo que hacerlo así. Y así yo le digo, hágame un estado a la presión de 1 y que sea mezcla. Entonces, ustedes hacen esa dirección dentro de la campana a la presión de 1, hacen su estado ahí. ¿Ya? Si yo le digo, hágame un estado a la presión de 1 y que sea vapor saturado, ¿dónde es vapor saturado? Todo sobre esta línea de vapor saturado. Pero quiero la presión de 1. Entonces, en esa dirección, aquí sería. ¿Ya? Si le digo vapor recalentado a la presión de 1, ¿dónde sería? Entonces sería fuera de la campana, por acá. Y si yo le digo líquido enfriado, por esta parte de acá, por aquí.
aquí. Entonces es así como se construye las líneas o los estados, ¿ya? Pero no se olviden lo siguiente. ¿Por qué se le dice líquido enfriado? Porque la temperatura del sistema, ¿cómo es con respecto a la saturación? ¿Menor o mayor? Menor. ¿Cómo? Menor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la temperatura, mire, por ejemplo, pongámosle acá 40 grados centígrados. Entonces, líquido enfriado, que es este puntito de acá, el verde que está ahí, 40 grados centígrados. Si es por calentado, tiene que ser mayor, entonces lo hago por acá arriba, le voy a poner, no sé, 200. Y así es como se construye esto acá. ¿Por qué hice esto acá todo un garabato? Porque ya está eso mejor explicado dónde. Solo hice eso para que ustedes entiendan lo que está acá, ¿ya? Solo lo hice por eso. Ya debería haberse cortado el zoom, ¿no? ¿O no? Sí, llevamos 1 hora. Qué burrera, yo pensé que se iba a cortar. Ya, está bien. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Hasta aquí se entiende todo lo que he explicado? ¿O tienen dudas? Pregunten ahora porque la clase es de ustedes, ya no es mi clase de mí, se podría decir. Ustedes son los que tienen que aprender. Yo estoy acá para a ustedes enseñarles todo lo que tengan de duda. Incluso en el privado me pueden preguntar, yo les ayudo ahí. Hartísimo, en realidad, les ayudo hartísimo. Ya me pueden preguntar ahorita o después. Y además que es algo virtual, digamos, ni siquiera se están viendo las caras para que digan, me da vergüenza preguntar. Digamos. Acá pregunten, no tengan miedo, ya sean unos preguntones. Quédense con la certeza y no se queden con la duda nunca. Por más, digámoslo así, por más sencilla que sea la duda, igual sirve. Ya, así que pregunten, no se olviden. Disculpa, ¿puedes enseñar a leer las tablas, por favor? Ya, eso va a ser al final, si es que hay tiempo. La anterior clase la acabo de enseñar el lunes. Pero igual tengo un video tutorial donde enseño cómo leer las tablas, ¿ya? Está bien, pero ¿otra pregunta? Una pregunta, ¿qué significan esas flechas que están cerca de los puntos que hace rato hiciste en la Exactamente. mezcla? Después de ver lo que le he explicado a los estados, ahora se analizan los procesos termodinámicos. De 1 a 2 qué proceso es, de 2 a 3 qué proceso es, de 3 a 4 qué proceso es, de 4 a 5 qué proceso es. Ya que a ustedes les acabo de explicar ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está esto? Ya que a ustedes les expliqué que esta línea acá es presión, esto es volumen específico, que esta es la línea de saturación que está acá, y que va desde aquí hasta aquí como líquido saturado, lo que está dentro mezcla, lo que está desde este puntito de acá, toda esta línea de acá, vapor saturado, y lo que está acá afuera, todo esto de acá, es vapor recalentado. Lo que está de este lado, antes de entrar a la línea, es líquido enfriado, ¿no? Todo eso lo acabo de explicar. Y le expliqué también que hay temperatura, ¿ya? Conforme a cada presión, miren. No se olviden, eso es muy importante. Que a cada presión, a esta presión de acá, le corresponde una temperatura de saturación. No sé qué presión tendrá acá. Ahorita vamos a ver esa tabla. Disculpa, A la presión de 1, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Aquí también, fíjense. Ahí, va ahí, escucha, va ahí, que es 100 grados centígrados. Y luego, a esa temperatura de acá, le corresponde una presión de acá, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Por eso le digo, o bien tienen presión, y pueden ir a tabla a saber qué temperatura le corresponde. En este caso, o bien tienen temperatura, y tienen que saber qué presión tiene esa temperatura ahí. Igual que está acá. 60 grados centígrados, no sé qué presión tendrá en tabla. Yo eso lo puedo saber en tabla. Pero vamos a trabajar todo ahorita a la presión de 1. Podemos poner en el caso siguiente, mira. Aquí vamos. Creo que se ve bien, ¿no? Ya. Ya que les expliqué la gráfica, voy a explicarles un poco más esto de acá. Vámonos al inicio de todo.
Vamos al inicio donde existe un líquido en el cual tiene una temperatura muy baja de 60 grados centígrados. Y ese sistema está a la presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo que decir una atmósfera, ¿ya? Pero si yo tengo 60 grados centígrados y sé que mi presión de mi sistema es 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, supongamos que yo no sé si es líquido enfriado, no sé si es vapor recalentado, no sé. Pero yo, para saber eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a tabla y verificar que a esa presión en la cual está mi sistema le corresponde una temperatura en la cual va a cambiar fase, que es llamada temperatura de saturación. Una vez que yo sepa eso, recién comparo mi temperatura que me dieron de dato con la temperatura que saqué de tabla. Y comparo la que me dieron de dato, es decir, la que tiene mi sistema acá, que es 60 grados centígrados, ¿cómo es con la que saqué de tabla? 60 grados centígrados es menor a 100 grados centígrados. Miren, ¿qué quiere decir eso? Mi temperatura de mi sistema es menor a la que está en tabla, por lo tanto, ¿qué? Es un líquido subenfriado, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes tienen que hacer. Tienen su cilindro y pistón, por ejemplo, ¿ya? Su cilindro, tienen su pistón acá, y acá adentro tienen agüita, ya tienen agua como líquido enfriado. ¿Por qué? Porque ya saben, ahorita le acabo de explicar cómo se hace, ¿no? Ya tienen agua ahí, en estado líquido, pero como líquido enfriado. ¿Y qué pasa acá? La presión que tiene acá adentro es 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Verifican ustedes con tabla todo lo que les expliqué, ¿ya? Y hacen eso. Ahorita ya saben que el líquido es enfriado porque yo les acabo de explicar, ¿no? Creo que alguien trata de escribir Pardo Franco. Entonces ya saben que el líquido es enfriado este estado de acá. Pero si yo lo caliento esto de acá, ¿ya? La temperatura poco a poco va a comenzar a subir. De 60, 61, 70, así pasa el tiempo, 80, 90. Signo positivo, obviamente, cuando es un calentamiento. Llega así a 90, 95, 97, 98, 99 y llega a 100. Un líquido enfriado, después que su temperatura de saturación se iguala con la temperatura del sistema, ¿en qué se convierte el líquido enfriado? ¿En qué creen que se convierte? En líquido saturado. Exactamente, en líquido saturado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes comienzan a calentar esto de acá, ¿a qué presión estaba? A la presión de 1, temperatura de 60 grados centígrados. Líquido enfriado. Pero yo lo voy a calentar mucho, mucho más, entonces va a comenzar a llegar hasta que la temperatura que es de acá ya no va a ser 60, va a ser 100. Cuando se igualan estas dos de acá, ya no es subenfriado, es líquido saturado. Eso es donde pasa aquí, miren. Ya todo va a ser por si acaso a presión constante, ¿ya? Todo va a ser a presión constante, la presión no va a cambiar. Entonces llegamos acá, miren, a esta parte de acá donde tenemos líquido saturado. ¿Cómo sabemos que tenemos líquido saturado? Porque el título acá también es 0. Yo mido acá mi estado 2, ¿ya? Cuando era acá 60 y era esta presión de acá, yo hice mi medición y tuve esto. Cuando la temperatura llega a 100 grados centígrados, ¿ya? Yo también hago mi otra medición para saber qué estado tengo. Ya sabemos que el líquido saturado, ¿no? Pero pongámoslo así, miren. Aquí la presión de mi estado 2, ya mi presión 2 de mi estado 2, pero ya hubo un cambio, ¿no? Este estado 1, este es estado 2, ya hubo un proceso acá. Mi presión en el estado 2 es 1 kilogramo fuerza. ¿Qué hago entonces yo? Me fijo en tabla y me fijo que es 100 grados centígrados. Y yo, ¿en cuánto me detuve para analizarlo? En 100, ¿no? Hasta que se igualó. Acá del sistema ya está 100, antes era 60 acá, ahora ya es 100. Está igualada con la de tabla. Entonces, llega ahí, ¿y qué pasa acá? Miren, le pongo temperatura de mi sistema, mi estado 2 es igual a la saturación, y acá, como es todo líquido y no hay nada de vapor todavía, ya se lo conoce como líquido saturado, título 0. Y si yo sigo calentando eso de ahí, ya le doy más calor todavía, positivo, ¿qué va a pasar? Si yo le doy calor a esto de acá, como es todo líquido acá, va a comenzar a aparecer sí o sí un poquito más de vapor, mira. ¿Ya?
y yo le voy a decir a alguien, a ver, analizar el título, cuánto es ahí, digamos, depende de cuánto tiempo pasó todo eso, van a ver si es que hay mucho vapor, o es que hay poquito vapor, o que ya se hizo casi la mayoría de vapor. Si es que la mayoría está casi todo vapor, entonces el título va a ser muy grande. Pero si hay poco vapor acá, ya, si hay poquito vapor, entonces el título va a ser pequeño. ¿Cómo hacemos eso? Miren, cuando ya hay dos fases acá había solo una fase, acá hay dos fases, ya hay vapor y hay líquido. Yo mido acá. ¿Qué presión tiene esto acá? Tiene la presión de 1 kilogramo fuerza. ¿Qué temperatura tiene acá cuando es mezcla? Está cambiando de fase, sigue todavía, porque todavía le está dando calor. 100 grados centígrados. No se olviden que el cambio de fase, la temperatura del sistema, que es esta de acá, se iguala con quién? Con la que sacan de tabla, que es la saturación, ¿ya? Sigue cambiando de fase. Entonces ahí digo, mi temperatura, mi sistema es igual a la saturación, por tanto es mezcla. No sé qué título tendrá acá. Depende cuánto de vapor tenga, el título va a ser diferente. Ya, pero no se olviden esto de acá. Y ahorita estamos por acá. ¿Qué hacemos después entonces? Sigo calentando esto de acá, caliento todavía. Y ya como acá hay líquido y vapor, entonces ¿qué va a pasar ahí? Si sigo caliento sigue, va a aparecer que la última gota de agua que estaba ahí se va a hacer vapor. ¿Ya? Cuando todo llega a ser vapor, entonces ahí se lo conoce como vapor saturado. Y ustedes verifican qué presión tiene esto de acá. Tiene 1 kilogramo fuerza. ¿Qué temperatura tiene hasta que todo se hace vapor? 100 grados centígrados. Sigue siendo lo mismo. Fíjense, 100 grados centígrados, 100 grados centígrados y 100 grados centígrados. Aquí era diferente, ¿no? Entonces, tengo la presión de acá, la presión sigue siendo 1, temperatura 100 grados centígrados. Miren que la temperatura de saturación es 100 grados centígrados. Y digo que mi temperatura de mi sistema, que está acá, es 100 grados centígrados. Y es la misma saturación de tabla. Entonces, como todo es vapor, título vale 1, que es vapor saturado. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos ahí? Si ese vapor saturado lo recaliento mucho más, ya no va a ser un vapor saturado, va a ser un vapor recalentado, donde el vapor ya va a comenzar a tener más energía, ya va a ser un vapor sumamente recalentado. La presión va a ser la misma porque le dije que va a ser la presión constante, pero yo ya de 100 grados centígrados calenté sí, entonces va a subir la temperatura y lo voy a dejar en 260, ¿ya? Y fíjense que a esta presión de acá y a esta temperatura de acá, yo ya sé que es vapor recalentado porque estamos viéndolo desde el inicio, ¿no? El líquido enfriado, saturado, mezcla por saturado, vapor recalentado. Todos estamos haciendo eso. Pero si yo no supiera qué hacer acá, ¿no? Fíjense, ¿qué haría? Tengo presión y tengo temperatura. Esas dos cosas las tengo de aquí en mi sistema, ¿ya? Las dos cosas. Si yo no supiera qué fase sería, yo lo que hago, ¿qué cosa es? Con esta presión verifico en tabla cuánto es mi temperatura de saturación, lo saco, lo anoto ahí, y hago mi verificación. ¿Cómo es esa temperatura acá con respecto a la que saqué de tabla? Obviamente verificando lo que sería mayor, ¿no? Temperatura 5, que es 260, es mayor que 100, entonces vapor recalentado. Y acá no existe título, o sea, no hay título acá, ¿ya? Título no existe. Peor en líquido enfriado, no hay, solo hay título en el líquido saturado, que es 0, en mezcla, que va de 0 a 1, y en vapor saturado, que solo es 1. Y hasta ahí no hay más. ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió eso de ahí? Pero si no se entendió, no se olviden que la parte matemática tiene que coincidir con la parte gráfica, ¿ya? ¿Dónde vamos a verificarlo ahorita mismo? Miren que hemos hecho una sucesión de estados, ya hemos hecho un proceso acá. El estado 1 era líquido enfriado, ¿no? Entonces verificamos lo que teníamos hace ratito con lo que está acá en la gráfica. Lo que ustedes tenían allá en la parte de matemática tienen que hacerlo tal como está todo esto de acá. Todo esto acá, ya tienen que hacerlo tal como está acá. Ustedes en su estado 1, ¿qué tenían? Tenían un estado, ¿a qué presión? A la presión de 1, ya, ponen su línea acá, ponen esa línea, ya, hacen esa línea, ponen presión 1. ¿Qué más hacen después? Ya tienen su presión ustedes, hacen su línea ahí que indican que presión es 1. Una vez que tienen eso, ustedes hacen su temperatura de saturación para guiarse más que todo, ¿ya? Dicen a la presión de 1
¿Qué temperatura de saturación corresponde? 100. Colocan la de 100. Pero mi sistema no está a 100. Mi sistema, ¿a cuánto está? Está a 60 grados centígrados, por lo tanto, tengo que hacer otra línea. 60 grados centígrados. Y ahí recién hago un puntito. Este de acá. ¿Qué quiere decir ese puntito? Quiere decir que ese puntito que hice ahí yo es el estado 1, ¿ya? Y ese estado 1 está a la presión de 1, tal como está en la parte matemática. Está a la temperatura de ¿cuánto? 60 grados centígrados. ¿Y está donde? En la zona de líquidos enfriados, ¿ya? Eso es lo que pasa acá al hacer un gráfico, ¿ya? Tiene que coincidir todo lo que ustedes hicieron. Presión de 1, temperatura de 60 y ponen su puntito ahí, en la zona de líquidos enfriados. Y después de eso, ¿qué hacen? Ustedes calentaron el agua y del agua, ¿qué pasó? Después de calentarse, se calentó de 60, 70, 80, 80, 89, 90 y ¡chum! Llegó a 100. Y ustedes pararon ahí y midieron. Y dijeron, mi estado sigue dando la presión de 1, pero ahora está a ¿cuánto? A 100 grados centígrados y se encuentra como un estado 2 de, ¿dónde está? En la zona de líquido saturado. Entonces ahí acaba su estado 2. Pero ustedes no lo dejaron ahí, siguieron calentando. ¿Qué hicieron? Del estado 2 lo calentaron, sigue todavía a presión constante y lo dejaron hasta que se haga vapor, digamos. Digámoslo que dejaron la mitad, la mitad. La mitad se hizo vapor, la mitad se hizo líquido. O seguía líquido. Entonces, en ese estado 3 ustedes midieron. Ah, sí, estando a la presión constante y también está a la temperatura de 100. Ya, pero tiene un título acá, título 3. Digamos que es 0,5 porque está al medio. Y cuando es mezcla, ya no, o sea, no lo dejaron en mezcla. Siguieron calentando hasta que todo se haga vapor. Calentaron a presión constante y cuando llegaron a la zona de vapor saturado, ahí se detuvieron, sigue dando la presión de 1, la temperatura sigue siendo 100 y está en la zona de vapor saturado, ¿ya? Acá fíjense que no le puse título acá, pero está bajito, indicando que toda esta línea de acá, cualquier punto que está acá, tiene el título de 1, ¿ya? Entonces, tampoco lo dejaron ustedes ahí. ¿Qué hicieron? De 4 lo llevaron ¿a dónde? De 0 vapor saturado lo calentaron mucho más a presión constante igual, hasta llegar a un estado 5, donde lo calentaron hasta ¿cuánto temperatura? 260. Y ahí es como acabó su estado 5. Y ustedes no tienen que dejarlo todo ahí, tienen que hacerlo de estado 1, le ponen una flechita hasta donde fueron, estado 2. Del estado 2 hasta el estado 3 fueron de ahí. No fueron del 3 a 2, no, fueron de 2 a 3. Entonces, sí o sí tienen que tener flecha. De 3 hasta 4 fueron una flechita, de 4 a 5 una flechita. Se llama sentido del proceso, ¿ya? Sentido del proceso. Sí o sí tiene que tener flecha. Si no tiene flecha, mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque indica de dónde a dónde están yendo. Ni por más que le ponga 1, 2, 3, 4, 5. Los procesos van a ser diferentes. 1 a 2, 2 a 3, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Así va a ser. Este es uno sencillo para que ustedes entiendan. Si no entendieron, pónganse a estudiar mucho más y pues de todas formas se va a poder explicar en los ejercicios también esto. ¿Hasta ahí tienen dudas o no tienen dudas? Porque hasta aquí ya hemos acabado la clase. Sin dudas. Sin dudas, sin dudas. ¿Qué dicen los demás? Sí, se entendió bien. Entendió todo. Entendió bien, bien. Está bien, espero que se hayan entendido porque después a veces el examen viene de modo fácil o de modo difícil, ¿no? Pero siempre ustedes tienen que entenderlo ya. Ya. Disculpe, ¿podría poner un ratito la anterior hoja, la de la parte matemática? Ahorita le voy a enviar la hoja al grupo. Yo siempre hago eso. Por Muchas foto. gracias. ¿Ya? Ya, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? Miren, ya está todo explicado. Espero que se haya entendido. Espero que también estudien mucho más, repasen lo que les expliqué. Y de seguro le va a surgir dudas. Y eso cuando van a preguntar el próximo lunes, ya después de la clase de LinkedIn, la hora que quedamos. Ya ejercicios por el momento no van a resolver. La próxima clase vamos a resolver. Me hubiera gustado resolver una hora para que practique el fin de semana, pero como ustedes saben van a estar en otras cosas, ¿no ves? Y entonces mejor el próximo lunes ya todos sobrios, atentos, vamos a, bueno, más que todos ustedes van a estar atentos a la materia ya. Ya, repasen de todas formas esto de acá
Ya repasen todo lo que se les explicó para que estén más reforzados para el día lunes, ¿ya? A ver, quizás se me ocurra dar una tareita, pero más que seguro, no sé, a ver. Ya sé, le voy a pasar un documento que resume todo lo que les expliqué. Aparte, ahorita le voy a decir el canal de YouTube donde ustedes pueden estudiar. Y después de aquí una semana, quizás o la próxima, le voy a tomar un pequeño control de lectura de todo lo que expliqué aquí, lo que está en YouTube y lo que voy a pasar. En sí, todo es lo mismo, pero les estoy dando 3 cosas para que ustedes tengan donde estudiar toda la teoría, ¿ya? Porque sean fuertes en teoría. Y a la práctica va a ser mucho mejor todavía. No sé si quieren que le digan ahorita el canal o se lo digo por WhatsApp. Por WhatsApp. Ya. Ya, el link le voy a enviar. Voy a tomar asistencia, no sé si quieren que se lo tome y activen sus cámaras o así nomás. Esta vez estoy generoso. Sí, nomás. No más, por esa vez. Ya, está bien, esta vez se la hace pasar. La siguiente, sí o sí, va a tener que ver sus caras. ¿Con quién estoy tratando? Por ahí algunos viejos o unos niños, tan hermanitos, no sé. Tengo que saber quiénes están detrás de la pantalla. Ya, voy a pasar ahorita las imágenes y para la asistencia, a ver, ustedes no hagan nada. Yo estoy atento acá. Espero que en Zoom estén sus nombres completos, que no haya apodos ahí. Ya está la lista de asistencia. Acabo de hacer unos pequeños screens. Bueno, entonces eso sería todo. Para la siguiente clase voy a tomar asistencia bien ya, con el Excel todo directo. Ahorita me falta editar unas cosas más y yo creo que la próxima semana acabo ya todo. Entonces, bueno, repasen todo. Ahorita les digo el canal de YouTube, le paso el otro PDF y las imágenes también todo completo, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos a ver hasta la siguiente, ¿ya? Que les vaya muy bien y tengan un buen fin de semana y año nuevo. Gracias, Johnny. Gracias, Gracias. Johnny. Feliz año nuevo. Feliz año.